Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ever Hernández. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de Nube Minera a este segundo webinar de nuestro primer ciclo de conferencias técnicas en minería, la cual tiene como foco el uso de algoritmos y técnicas modernas dentro de lo que son las actividades mineras. Quiero dar las gracias en esta ocasión a Jorge Lozano. Él es ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Él, bueno, posee una gran pasión por lo que son las matemáticas y sobre todo las ciencias de la computación, lo que lo ha llevado a transformar dichas pasiones en empresa. En el 2016 cofundó la consultora Inti Mining Smart Solution, la cual actualmente posee oficinas tanto en Perú como en Chile y ha realizado más de 50 proyectos de ingeniería en Latinoamérica. Luego, Jorge fundó en el 2020 una segunda empresa de nombre Deep Pit Technology, con el objetivo de desarrollar tecnologías que ayuden a la sociedad a integrarse al mundo digital con los más altos estándares de excelencia. Sabemos que Jorge es una persona muy dedicada, amante de la minería, al igual que las personas que componen Nube Minera. Estamos muy agradecidos de, por su parte, haber aceptado esta invitación a participar en estas conferencias técnicas y dar a conocer su conocimiento con todos nosotros. Esta conferencia tiene como tiempo máximo para su desarrollo una hora. Las personas que quieran realizar consulta posterior a esta termine, lo pueden hacer a través del chat o bien levantando la mano al final de la presentación si es que la quieren hacer a viva voz. Bien, sin más que agregar, le voy a dar ahora ya el pase a Jorge para que él pueda comenzar con su presentación. Gracias, Ever, por la presentación. Bueno, primero agradecer a todas las personas que están compartiendo esta sala. Gracias por dar una hora de su tiempo para poder aprender de los demás. Siempre es bueno compartir nuestros conocimientos y los felicito por ello. Yo solo espero aportar una cuota un granito de arena en su vida profesional. Desde mi tribuna, ¿no? Es contarles acerca de este mundo fascinante de la minería, ¿no? Y bueno, específicamente de la simulación. ¿Por qué se hace simulación en minería? Como la otra vez conversaba con Ever, muchas veces no se entiende por qué se hace simulación, cuál es el objetivo final, si solo ver objetos tridimensionales moviéndose en el espacio, o realmente nos va a ayudar en la gestión de la operación, identificar alguna característica de la operación antes de que ocurra. Entonces, voy a hacer una presentación más que una combinación entre una presentación técnica y una presentación general para explicar las bondades, cómo conectamos la simulación, los modelos matemáticos con la realidad. Siempre existe un punto de quiebre, ¿no? Entre las matemáticas, los modelos computacionales y la realidad. Y muchas veces encontrar ese punto de conexión es muy complicado. Si estamos muy al lado de los modelos matemáticos, nos abstraemos demasiado y no lo linkeamos a la realidad. Y cuando estamos muy a la realidad, perdemos ese enfoque matemático, ese enfoque de lo que nosotros nos hemos formado durante la universidad. Entonces, mi objetivo es poder encontrar ese link con ustedes, que ustedes se lleven de esta reunión ese link, y cuando hagan sus modelos, cuando estén en una operación, puedan entender cuál sería la ventaja de crear un modelo de simulación. Bueno, para empezar, ustedes conocen que la minería
Puede ser un tajo abierto, como esta mina de Perú, que es un tajo abierto, es una foto libre que está en la web, una mina en Arequipa. Es un tajo abierto como muchas minas que hay en Chile y en Perú también. Usualmente están en lugares alejados, algunos cerca de las comunidades, o en la cordillera de los Andes, o en los desiertos. Y bueno, este es un tipo de mina tajo abierto. Tenemos también unas minas subterráneas, tanto en Chile como en Perú, en muchas partes del mundo tenemos minas mecanizadas, semimecanizadas. Y lo particular entre estas minas, en tajo abierto subterráneas, que tienen características comunes, pero también tienen características que las hace muy diferentes, ¿no? Pero en general podemos abstraernos de esa realidad física y poder modelar esa realidad física con algún modelo matemático. Uno de los grandes problemas y una de las grandes oportunidades también cuando nos enfrentamos en la operación día a día o durante el planeamiento estratégico, planeamiento de minado, nos solicitan conocer la cantidad de camiones o la cantidad de la flota de camiones, el tipo de camión que va a transportar la roca que extraemos de una mina subterránea o un tajo abierto. No solo queremos conocer la cantidad de camiones, también en ocasiones queremos conocer ese comportamiento, ¿no? Si vamos a tener riesgos operacionales, si vamos a tener pérdidas operacionales por tener muchos camiones recorriendo las vías de una mina. Normalmente esa tarea se hace en planificación de minas, pero también es una tarea importante durante la gestión de la operación. Entonces no solo es una tarea específica de ingenieros que hagan planeamiento, también es una preocupación de la gerencia general, de la gerencia de seguridad, de la gerencia de operaciones, que la operación sea realmente segura. Entonces, un poco para ir aterrizando, tenemos elementos dentro de una mina que son móviles, como son los camiones, en este caso, estos camiones Komatsu 930. También en las minas subterráneas tenemos camiones más pequeños, y también en minas tajo abierto tenemos camiones pequeños. Independiente de la mina que ustedes están analizando, siempre vamos a tener elementos que transportan material, que son los camiones. Tienen dimensiones, características propias como velocidad, como factor de carga, tiempo de aculatamiento, tiempo de spot. También tienen tiempo de descarga. Y bueno, tienen, como ustedes conocerán, toda una cantidad de características que se pueden modelar y normalmente se hacen en algún modelo de simulación, en algún software que existe en el mercado. Ustedes conocerán muchos software que permiten simular. Adicional a ellos tenemos otros elementos que son las palas. Las palas son aquellos equipos o los equipos de cargueo. En este caso estamos ante un equipo, una pala eléctrica, pero los equipos de cargueo cumplen la función de cargar la roca hacia nuestras unidades móviles, que son los camiones. Normalmente ese es el sistema clásico pala-camión. Tenemos diferentes palas en diferentes zonas de la mina y tenemos una cantidad de camiones que están recorriendo la mina para transportar la roca a los diferentes destinos, ya sean los botaderos, los stocks, la chancadora, zonas de transición, etc. Entonces imagínense que en una mina, ya sea un tajo abierto o una mina subterránea, van a tener una cantidad de palas, digamos unas 10 palas o cargadores frontales, y van a tener unos 50 camiones o 100 camiones, ¿no? Van a estar transportando constantemente la roca, las 24 horas del día, los 365 días del año, durante la vida de la mina. Se consumen recursos, como ustedes sabrán, ¿no? Recursos económicos. Los camiones consumen combustible, las palas consumen energía eléctrica, los cargadores frontales consumen combustible. Adicional a ello tenemos personas que conducen, aunque ya en el futuro vamos a tener palas sin operador y ya tenemos camiones sin operador. Pero no todas las minas tienen esas ventajas tecnológicas. Pero de igual manera tenemos un sistema que está constantemente lidiando no solo con la ubicación geométrica de los equipos,
sino también tenemos un sistema que está lidiando con la geología. Como verán ahí, tenemos la roca misma que ha sido disparada y la estamos cargando. En realidad es un sistema heterogéneo, porque este tipo de rocas no son homogéneas, no tienen el mismo tamaño. Entonces hay características del frente de minado que pueden condicionar. Existen características en el transporte, ¿no? La lluvia, la neblina, o que las llantas empiezan a desgastarse. Todas estas condiciones originan que no sea un proceso realmente así como se aprende matemáticas, ¿no? Que 4 por 3 es 12, ¿no? En realidad las variables que están interviniendo en el proceso productivo son estocásticas y varían dependiendo de las condiciones locales donde estén ocurriendo. Entonces ya tenemos ciertos elementos para comprender dónde podemos simular. Podemos simular una mina desde el punto de vista de acarreo, transporte de materiales. También se puede simular una mina desde el punto de vista de procesamiento. El procesamiento también se simula, pero eso tiene que ver ya con los ingenieros metalurgistas, y hay software especializado para eso, pero también hay que tener claro los conceptos. Bueno, una gran pregunta, ¿por qué simulamos una mina? Y bueno, estos son datos reales de lo que ocurre en un sistema normal. Y quiero que lo entiendan, ¿no? Los equipos de carrillo, que son las palas que les mostré hace unos segundos, tienen un tiempo total, ¿no?, disponible, pero también estos equipos se malogran, ¿no? Y tenemos mantenimientos programados, mantenimientos no programados. Finalmente tenemos una disponibilidad mecánica. La pregunta, digamos, para los que no tienen mucha experiencia en la minería, están en la universidad o recién van a estudiar minería, o para los que ya tienen experiencia, igual es bueno recordar que esta zona de aquí, esta zona es la zona del área de mantenimiento. Dentro de mina tenemos un área de mantenimiento, de mantención. Normalmente son ingenieros mecánicos, eléctricos, administradores, incluido el área de logística, que trabajan coordinadamente para poder mantener a los equipos, porque al igual como compras un carro y tienes que hacerle su mantenimiento cada 5.000 horas, los equipos de la mina también tienen que hacer un mantenimiento para mantener en buen estado la operación. Pero como ustedes conocerán, hay mantenimiento programado y no programado. ¿Qué significa el no programado? Que en ocasiones lo que mantenimiento creía que iba a ocurrir no ocurrió. En ese sentido, en ocasiones ocurre que nuestros equipos de carguillo, ya sean palas o cargadores frontales, fallan por algún motivo que no estaba planeado. Entonces, en la realidad ocurren estos tipos de eventos. Luego, eso le llaman disponibilidad mecánica, va a depender del modelo de tiempos. Pero luego tenemos una cantidad de eventos que ocurren en la operación, que son, por ejemplo, los refrigerios, traslado de frente, cambio de turno, arreglo de piso, abastecimiento de combustible, disparo, entre otros eventos, ¿no? Este tipo de eventos lo que originan es que de las 1.300 horas, por ejemplo, tengamos solo 1.143 horas. Estos eventos algunos son demoras programadas. Por ejemplo, los refrigerios son demoras programadas. Pero también tenemos otros eventos que son demoras no programadas, que dado la realidad de la operación, va a originar que, por ejemplo, tengamos, abastecimiento de combustible, no estaba no programado, o arreglo de piso. ¿Qué pasó en el frente de minado? En el frente de minado tuvimos un evento y que no lo podemos predecir. De repente el disparo salió mal, teníamos que poner un equipo pequeño a arreglar el piso. Finalmente de 1.300 horas llegamos a 1.143 horas. Estos son eventos que van a ocurrir en la operación, chicos. Finalmente, todo lo que ustedes calculan en un software no es verdad. Y eso se lo digo con sinceridad. No es verdad. Tiene un porcentaje de certeza que puede variar dependiendo cómo modeles. Normalmente las personas que hacen planeamiento lo modelan en Excel. Y como ustedes conocerán, el Excel es un software del siglo pasado y que ya los ingenieros no deben usar, al menos que quieran hacer tablas pequeñas. La verdad es que todas las variables que ocurren dentro de una operación
no lo puedes modelar exactamente en una planilla Excel. Y normalmente las herramientas actuales de cálculo de camiones o de palas es con Excel y con algún software que te reporta los tiempos. Pero en la vida real eso tiene una variabilidad importante. Entonces llegamos a la disponibilidad física. Y bueno, luego tenemos, por ejemplo, falta de operador. Puede ocurrir que los operadores se enferman también, ¿no? Las personas son personas que están trabajando, que tienen eventos. O de repente falta, por ejemplo, de voladura, en este caso, falta de volquetes. O puede haber otros eventos. Finalmente llegas a un tiempo operativo real de tu pala. De 1.400 horas totales, llegaste que solo estás operando realmente 936 horas. Pero de esas 936 horas, existen 365 horas que los equipos de carguillo en este modelo están esperando. ¿Qué significa que están esperando? Para los que no están entendidos mucho en la minería, imagínate en un banco que tienes 5 personas que están atendiendo en ventanilla y no hay nadie haciendo cola y entran 3 personas. Esas 3 personas van a ser atendidas en 3 ventanillas y 2 ventanillas van a estar vacías. Mientras estén vacías, están gastando recursos, recurso eléctrico, recurso intelectual, pero no están produciendo. De igual manera, las palas, mientras están esperando por camiones, están consumiendo energía eléctrica, porque no la vas a pagar como un interruptor. Entonces, normalmente, las palas o los sistemas de carguillo tienen esperas. Y eso hay que tenerlo bien claro. Todo sistema de carguillo tiene esperas. Si ustedes recopilan información del sistema de despacho de todas las minas, y si pudiera recopilar, van a ver que normalmente esa espera está entre 30 y 35% de la mayoría de minas que tienen un sistema de despacho. Las minas que no tienen un sistema de despacho, un sistema inteligente que asigne automáticamente por GPS a los camiones, su espera es mucho más alta. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que en realidad el tiempo efectivo de trabajo son 572 horas. Este mapeo es importante que ustedes lo interioricen y es uno de los más importantes, porque ayuda a entender que en realidad el cálculo que se hace a nivel Excel es un cálculo muy básico, de repente del siglo pasado, pero que nos ayuda de alguna manera a entender el número de camiones que tenemos. Pero el cálculo en Excel no nos ayuda a entender el comportamiento económico ni los riesgos operacionales que una mina puede tener en la vida real, con muchos camiones, con muchas palas. Bueno, si vamos al otro lado de la vereda, van a encontrar que los camiones, si los equipos de transporte, también tienen las mismas características. Y también los camiones, por ejemplo, esto ya lo hemos relatado, sabemos que son muy parecidos. Los camiones también tienen una cantidad de horas que no están produciendo porque están haciendo cola. Al igual, imagínate, tienes 5 servidores y entran 100 personas. Va a haber muchas personas que van a perder el tiempo, ¿no? Haciendo cola, aburridos, estresados. Igual en una mina, muchos camiones están esperando por ser atendidos por las palas. Estos camiones no es que apaguen el motor, están con todos los recursos prendidos. En teoría, el camión está perdiendo productividad porque debería estar operando, debería estar transportando roca. Entonces existe un tiempo, que es el porcentaje tiempo de cola, que tiene mucho que ver con 2 factores que es bueno que tomen nota, ¿no? El primero es que de la mayoría de minas de las que yo he podido analizar, si su porcentaje de cola está entre 2 a 4%, significa que está dentro del rango operacional. Es normal que una mina tenga cola y nunca lo olviden. En muchas operaciones la gente se desespera porque hay cola, pero en un sistema productivo que se busca optimizar el ciclo total, siempre va a haber cola, es parte de la operación, de la optimización. El problema es cuando hay mucha cola. Sobre 4%, según lo que he podido evidenciar, hay un riesgo operacional de accidente. ¿Por qué? Porque tienes demasiados camiones en los frentes de minado, en las intersecciones, en diferentes lugares, que existe una probabilidad muy alta que en cualquier momento ocurra un accidente. Entonces, no es bueno tener cola, pero tampoco se debe esperar que no exista la cola. Va a haber cola y debe estar en un rango controlado.
Dado esta explicación de introducción a lo que realmente una mina real tiene, sabemos que queremos tener nuestras palas altamente productivas, reducir los costos de transporte. Pero ¿cómo podemos hacer eso si cuando vamos a la industria todos los cálculos los hacemos de la manera tradicional? Entonces yo les invito a cada uno de ustedes a explorar la simulación como un proceso para poder entender el comportamiento de un sistema. En el futuro cercano vamos a tener muchos sistemas virtuales que nos van a permitir simular realidades que ya existen actualmente. Pero nosotros desde ahora debemos prepararnos para poder comprender un sistema no solo por los números finales, sino por toda la interrelación de sus variables. Entonces el objetivo de esta presentación, más allá de que se pueda comprender y entender la simulación, es, bueno, por ejemplo, queremos determinar la cantidad de camiones que nuestra mina necesita. Ese es un objetivo primordial. Y eso también se puede hacer con Excel. O lo podemos hacer con un software que nos reporte las rutas y calculamos los ciclos manualmente. Pero también es importante y súper relevante, y normalmente estas preguntas no ocurren a nivel táctico, lo preguntan cuando esto sube a la gestión de riesgos, cuando entregas el plan LON de la vía de la mina o el plan estratégico, se pregunta normalmente a esos niveles cuál es el riesgo de la operación. ¿Qué riesgo tiene el transporte, ¿no? Si es que fuera el transporte un riesgo importante. Entonces es importante analizar el comportamiento productivo y económico de nuestra mina. Tenemos que entender de qué manera la operación es más productiva, más efectiva. Y también los riesgos operacionales, identificar en qué zonas tenemos riesgos. Tenemos muchos camiones y antes que se ejecute poder tomar una decisión en la gestión táctica y diseñar la mina de otra manera. Entonces, la simulación nos puede brindar esas capacidades, si las sabemos enfocar desde el punto de vista de lo que puede ayudar a tomar decisiones. No solo construir un modelo que se vea bonito en 3D y simular y reportar que hizo la producción de un día y cumplió con las fases, ¿no? O etcétera. Tenemos que entender más allá de lo que nos muestran. Bueno, ¿qué hay detrás de los modelos de simulación? Algo interesante es que hay un modelo matemático. Entonces, el modelo matemático es el match factor, es lo que existe detrás de una optimización matemática. El match factor fue planteada en el año 69 con el objetivo de determinar la cantidad óptima de camiones que un sistema de transporte no de minería, de ingeniería civil, transporte de materiales nada más, se necesitaba, ¿no? Bueno, lo interesante es que el match factor, acá lo voy a explicar rápidamente, es una fórmula que está en función del número de camiones, el número de palas, el tiempo de carguillo, el tiempo spot, el ciclo de acarreo con cola. Y bueno, el match factor es igual, con todo este formulismo, a 1 menos porcentaje del espere la pala. Este EM es el porcentaje espere la pala. Eso quiere decir que si tú reduces el porcentaje espere la pala, tu match factor se acerca a 1. Cuando el match factor está cerca a 1, normalmente tu operación es más productiva y se reduce el costo. Cuando el match factor se aleja de 1, significa que faltan camiones al sistema. Cuando el match factor es sobre 1, y es imposible según el modelo matemático, significa que el porcentaje cola se dispara. Existe punto de equilibrio cuando el match factor es igual a 1. Ese es matemáticamente lo que nosotros quisiéramos llegar. Y si tú derivas la fórmula, te queda que el número de camiones es esta fórmula de acá. Y esta es la fórmula que se usa en Excel, finalmente, de alguna u otra manera. Tienes que tener el número de palas, el tiempo de acarreo sin colas, tiempo de carguillo y tiempo spot. Pero adicional, y es algo que no se pone y normalmente no se dice, que tienes que incluir 1 menos porcentaje de cola de los camiones. Pero cuando tú calculas los camiones con un software que no es de simulación, con un software que pones las rutas y te da el ciclo, pones los tiempos fijos,
Lo que no te puede calcular ese tipo de software, o lo que finalmente lo haces en una planilla Excel, es el porcentaje de cola del sistema. Entonces, ¿cómo es que los planeadores solucionan este problema? Y se los digo con total transparencia, basados en otra experiencia, y cada ingeniero tiene su propia experiencia, le da un número. En algunas minas les ponen 5%, en otras le ponen 3%, en otras no le ponen nada, pero no hay una auditoría, y realmente no existe una auditoría. Una de las áreas donde, si quieres encontrar realmente algo, no es en planeamiento o en el plan minero, tienes que irte a los camiones. Si te vas a los camiones, te vas a encontrar con las fórmulas más increíbles que puedas encontrar. Fórmulas que no calculan nada, factores que nadie sabe quién lo puso, y es uno de los lugares más oscuros que existe en planeamiento. Pero lo interesante es que para eso están las matemáticas, para poder dilucidar todos estos problemas. Si nosotros simulamos este sistema en función de los números de camiones, vamos a encontrar estas curvas muy interesantes. Uno es el match factor y otro es el costo de minado. Y algo que es demostrable matemáticamente y con las simulaciones es que cuando el match factor tiende a 1, tiende con límites, o es 1, si hablamos más formalmente, mejor dicho, cuando el límite, ¿no?, del match factor tiende a 1, el costo de minero es el mínimo. Ese concepto lo tienen que tener de memoria. Cuando el match factor tiende a 1, el costo de minería tiende a ser mínimo. Es decir, que estamos con una eficiencia operacional. ¿Pero qué significa que el match factor tiende a 1? Volvemos a las esferas de las palas, que estuvimos hace un rato viendo en detalle de las palas. Significa que tienes que tener el menor porcentaje de esfera de palas. Pero, ¿qué significa esto, no? Matemáticamente ese es el concepto, pero ahora vamos a entrar un poco a los detalles. Y para eso les quiero pedir su completa imaginación para estos temas. Hay que vaciar el vaso de lo que siempre venimos aprendiendo y siempre reaprender nuevas cosas, ¿no? Y ahí vamos a un poco a interiorizar. ¿Qué es lo que realmente una mina necesita? Una mina necesita normalmente la cantidad de camiones, ¿no? Y normalmente, ¿qué le entrega las áreas de planificación? Un número. Pero la vida real no es así, pues. La vida real, como se muestra en la gráfica de la derecha, la vida real no es algo que realmente tú tengas la certeza. Nadie tiene la certeza de qué va a pasar mañana. Entonces, todo lo que calculamos de manera discreta, sin un rango, sin una función de distribución, simplemente no va a ocurrir. Y para eso debemos ayudarnos de los modelos de simulación para entender cuál es el rango donde se mueven esta cantidad de camiones. Quiero ir un poco más atrás para entender por qué calculamos camiones y cuál es la importancia. Normalmente, para los entendidos, primero se diseña una mina, ¿no? Se diseña la mina, se diseñan sus accesos. Hay todo un proceso de planeamiento detrás que obviamente sería en otra ocasión para contarles. Definición del pic final, el diseño del tajo final, el diseño de las fases de explotación y el plan de minado. Y luego, planeamiento de minas, estima el número de palas, estima el número de camiones y tiene un plan de producción. La pregunta sería, ¿así de fácil es este cálculo, ¿no? Que el número de camiones es una curva nada más. Y tú sabes que cada vez que tú tienes un número así, tienes que invertir capital. Tienes que invertir no solo en camiones, también en personal, en operadores, en mantenimiento, recursos humanos, capacitaciones, etc. Como planificadores, cuando calculamos camiones, tenemos una gran responsabilidad no solo de los cálculos, sino también de tópicos que puedan extrapolar nuestro conocimiento actual y irse por logística, recursos humanos, seguridad. Entonces, la pregunta es así de fácil y bueno, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Siempre hay una nueva forma de pensar las cosas, ¿no? Y en este camino de la vida ustedes se van a encontrar que
nadie tiene la verdad en la vida, ¿no? Solo son formas de verlas. A veces vemos la perspectiva del cálculo nada más, pero tenemos que ir más allá. Entonces, para ir más allá tenemos que entender acerca de la simulación y la optimización. Un sistema real, porque lo que estamos tratando de hacer con la simulación para poder determinar el comportamiento, el número de camiones, un sistema real se puede modelar de dos maneras, ¿no? Un modelo de simulación o un modelo de optimización. Con un modelo de optimización, tú tienes condiciones de operación y seteas tus objetivos y el resultado del modelo de optimización, que puede ser, por ejemplo, construir un modelo en Python que te calcule las rutas y hagas alguna optimización matemática con programación lineal entera o programación mixta y te va a obtener acciones, ¿no? Acción 1, acción 2, acción N. Un sistema real es modelado de tal manera que sea un modelo de simulación el que trate de representarlo. Lo que tiene son condiciones de operación, pero tiene acciones sugeridas. Si tú le vas a dar acciones al modelo. ¿Qué tipo de acciones? Por ejemplo, que tu camión, si tiene desmonte, vaya al botadero, si tiene mineral a la chancadora, si tiene baja ley al stock. Cuando un camión regrese y se encuentre con otros camiones, que prioridad de paso el camión cargado, o que el camión analice qué frente le conviene ir en función del match factor y vaya al frente de menor costo. Todas esas son las acciones que tú le puedes programar a un sistema real, a un modelo de simulación que represente el sistema real. La respuesta del sistema real modelado con un modelo de simulación es que vas a tener algo súper importante. Vas a poder tener comportamiento. No solo comportamiento del número de camiones, sino comportamiento económico, relación entre los costos, relación de los riesgos, y vas a poder tener una mirada global de la operación. El modelo tipo optimización es usando algún modelo matemático que en estricto rigor no representa un sistema real porque existen muchas variables que son estocásticas, que dependen del tiempo y la interacción de los objetos que están interactuando en un sistema real. No significa que esté mal, es una primera aproximación, pero un modelo de simulación sí te da no solo los resultados del modelo de optimización, sino que también te puede predecir el comportamiento. Si juntas los dos sistemas, vas a tener algo muy poderoso, ¿no? Integrar simulación con optimización es una de las cosas más geniales que uno puede ver los resultados, cómo realmente empiezan a dar forma a la matemática. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema, esto es una abstracción de una mina, tenemos las fases, tenemos la chancadora, tenemos el botadero, tenemos lugares de intersección, allocation, es decir, acá podemos poner un algoritmo de asignación de palas, y tenemos las fases. Y cada uno de estos señores que están acá moviendo son camioncitos que están transportándose. Entonces, por ejemplo, en estos lugares de aquí, le podemos poner una acción en un modelo de simulación. Le podemos decir que él analice en tiempo real de la simulación a qué pala debería ir. ¿Por qué es importante esto? Porque los sistemas reales de las minas tienen sistemas de despacho que en tiempo real asignan a la mejor ruta. Entonces, en tu modelo de simulación, que está simulando el comportamiento de un sistema, tienes que incorporar dentro del modelo un optimizador. Y esa es la ventaja comparativa respecto a un modelo de simulación sin optimización. Debes incorporar para representar lo que ocurre en la vida real, porque en la vida real las minas tienen la gran mayoría un sistema de despacho que optimiza. Entonces, si tú quieres simular una mina, tienes que simular la mina, pero incluir el despacho de alguna manera y tienes que crear tus algoritmos de optimización. Y bueno, acá hay un algoritmo pequeño que te calcula la cobertura de pala y te indica dónde deberías enviar el camión, pero tienes que programarlo dentro de tu simulador. Finalmente, con todos estos resultados, si tú has creado un pequeño cerebro que funciona como una mina, que tiene un optimizador incorporado, representas cada componente de la mina,
¿Qué es lo más importante? Ya les enseñé los conceptos, ¿no? Analizar el comportamiento. Y eso es lo que nos permite en realidad la simulación. Por ejemplo, para diferente cantidad de camiones, tú puedes ver cómo evoluciona la producción de la mina, la cobertura de la pala, el porcentaje espera de camiones y la cola. Este concepto es importante. La cola es un subproducto de la optimización. No la puedes controlar. Si la controlas, matas el sistema. La cola es un subproducto que depende de la configuración de la mina. Por ejemplo, si tienes una mina que tiene muchas intersecciones, diseñada, así lo diseñaron los ingenieros de planeamiento, sin que haga simulación, solo viendo nada más la estructura de las rutas, tú podrías saber que esa mina va a tener una cantidad de cola increíble cuando le pongas muchos camiones. ¿Por qué? Porque las intersecciones son lugares, como la intersección de las calles, son lugares donde normalmente hay preferencia de pase, ¿no? Y los equipos que vienen en el lugar que no es preferente van a tener que esperar. Sumado a que tenemos equipos de mantención, de mantenimiento, operaciones que están circulando por la mina. Luego vamos a revisar la cola, que es muy interesante. También tú puedes en tu simulación ver cómo es tu producción por fase. Y eso es relevante porque no necesariamente la producción por fase con la función objetivo mejorar el costo representa lo que la mina necesita para cumplir con sus objetivos de largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la función objetivo de largo plazo es el valor presente neto y no el cost present, el net present cost, ¿no? No en función de los costos, sino el valor total. Bueno, puedes ver la productividad global de la mina, algo que sin simulación no lo podrías lograr. En función de los números de camiones vas a poder ver cómo la mina, a medida que aumenta el camiones, su productividad normalmente tiende a decaer. ¿Y por qué tiende a decaer? Porque es muy alta al inicio, porque al inicio no tiene interacción de camiones. A la medida que aumenta el número de camiones, el sistema solo empieza a equilibrarse y hay una meseta, como se ven acá. Esta meseta es la meseta de la optimización. Esto es porque habían pocos camiones. Entonces, obviamente, acá hay un desajuste hasta que cuando hay muchos camiones se equilibra. Luego tienes una meseta que es la meseta normal. Pero luego en un punto dado, tú observas que el sistema empieza a experimentar una caída productiva. ¿A qué se debe eso? Esa es una gran pregunta. Y la respuesta, después de todo lo que yo he podido investigar, se debe a que la función objetivo del costo de minería, cuando el match factor tiende a 1, el costo de minería tiende a reducir. Pero hay un punto, cuando se reduce, que empieza a rebotar. Se rebota porque hay muchos camiones. Entonces estos camiones están estorbándose entre ellos y las rutas de la mina ya no lo resisten. Y la mina ya no lo necesita porque ya no puede producir más de lo que el número de camiones necesarios están operando en la mina, ¿no? Y mira el porcentaje cola, ¿no? El porcentaje de cola total, ¿no? O el porcentaje de cola de la mina. En cierto punto ese porcentaje se dispara. Eso significa que la mina ya es súper ineficiente, ¿no? Sobre el 5% es aceptable. Aquí ya acá se ha simulado todo para entender cómo la cola empieza a dispararse y la productividad disminuye. Bueno, acá llegué a este punto, la productividad de las palas, ¿no? La productividad de las palas, como ustedes, a veces se nos da en los equipos de planeamiento un número, ¿no? No sé, 3.000 toneladas por hora. Pero la productividad de pala va a depender mucho del match factor y de la cantidad de camiones que estén recorriendo la mina. Y se dan cuenta que no necesariamente sigue una función constante. Hay un punto donde ya el match factor tiende a 1, cuando el sistema ya no puede incrementar, así tenga más camiones, ya no puede ser, ha llegado a su límite técnico la pala. Y miren por acá las colas, ¿no? Las colas también son la evolución, cómo evolucionan y en cierto punto se disparan. Entender este comportamiento te va a ayudar a hacer, no solo entender el punto de vista de seguridad, también el punto de vista económico, como vamos a revisar en este momento. Por ejemplo, este es un simulador, el primero, que simula un sistema de una pala y un camión. Perdón, una pala y un destino. Y matemáticamente, como se dan cuenta ahí, este es un resultado del simulador, cuando el match factor llega a 1,
el costo de minería ha llegado al mínimo. Pero si sigues aumentando camiones, el costo de minería empieza a incrementarse. Es una demostración de que el costo de minería ocurre el mínimo cuando el match factor prácticamente ha llegado a 1. Pero ¿qué sucede en un sistema combinado, que es el de la derecha? El de la derecha es un sistema que tú tienes múltiples palas con múltiples destinos y con un sistema de acarreo complejo. Entonces, en estos sistemas nunca vas a llegar al match factor 1. Y el costo de minería mínimo va a ocurrir antes. Y tú me preguntarás por qué. Lo que pasa es que en un sistema integrado ya existen demoras en otros eventos, en otros espacios que tú no lo capturas, que son las intersecciones. Las intersecciones en la mina pueden ocasionar que realmente tú nunca puedes llegar a un match factor igual a 1. Los múltiples destinos y múltiples palas originan este tipo de evento, ¿no? Que la modelación matemática no lo puede evidenciar. El modelo matemático no te lo evidencia. ¿Por qué? Porque el modelo matemático no está modelado pensando en las intersecciones. Entonces, ¿qué sucede? El match factor tiende a reducirse. Y ahí hace match con lo que les decía, que normalmente el match factor de las operaciones está entre 30 y 35%. Perdón, la espera de las palas. Por ejemplo, para este sistema, el mínimo coste minado ocurrió con 28 camiones y su match factor debe ser 0.85, 0.87, probablemente. Y no es esos 36 camiones que debería llegar, porque ahí el costo es superior. Eso quiere decir que en realidad, para producir al mínimo costo, ¿no?, la operación debería ir con 28 camiones. Con 28 camiones la operación está súper productiva y estamos manejando un costo muy bueno. Pero hay dos respuestas acá. Esta respuesta puede ser porque el diseño de mina está condicionando mi operación. Por ejemplo, puede ser que los botaderos estén condicionando mi operación. Tenga mucha cola en los botaderos y los botaderos son estrechos, o la chancadora, o no tengo un stock. Los resultados del match factor van a depender mucho de la configuración de la mina. Si la mina está mal diseñada, por más que el modelo matemático, por más que el dispatch se esfuerce, no va a poder ser tan productiva porque la misma mina le está condicionando la operación. Y esto es algo que se lo dejo como mensaje, ¿no? No solo es la simulación y la operación de las palas y camiones. El sistema de rutas de una mina condiciona en demasía condiciona la operación y la gestión y los costos de una mina. Y eso ustedes lo van a poder experimentar en la vida cuando estén trabajando, pero siempre mirando con ojos de águila. Siempre observando y tratando de moverse a sus modelos matemáticos de simulación y comprendiendo que la realidad siempre supera la ficción. Pero siempre es bueno hacer algún modelo para interpretar. Pero bueno, finalmente llegamos a esto. Aquí se me han movido un poquito las imágenes. Pero normalmente la operación, existe una relación entre el porcentaje cola y el porcentaje espera, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Muchas operaciones, por su misma geometría, tienden a buscar que su match factor sea 1, ¿no? Pero en esa búsqueda, el porcentaje cola puede dispararse. Y si dispara el porcentaje cola, que está aquí, lo que va a ocurrir es que vas a incurrir en que la operación sea insegura. Entonces, es relevante que equilibremos la necesidad del match factor versus el porcentaje cola. Esa necesidad, como les comentaba, está muy interrelacionada con el diseño estructural de la mina. Bueno, y aquí llego a un punto súper importante, ¿no? Hemos estado hablando de match factor, porcentaje cola, porcentaje espera, y la pregunta es, ¿dónde lo linkeo con la operación, ¿no? Y bueno, ya le hemos ido linkeando desde el inicio porque hemos identificado dos variables súper relevantes para no marearnos dentro de todas. Uno es el porcentaje espera de las palas, que debemos verificar, controlar y medir. El otro es el porcentaje cola de los camiones, que tiene dos elementos, seguridad, y también tiene un elemento que es que si tienes bajo porcentaje cola es posible que te falten camiones.
Pero si tienes mucha cola, significa que te sobran camiones y tienes riesgo operacional. Pero este punto es relevante porque es importante controlar el match factor. Es súper relevante, pero hay un factor que se llama Q-HAN, cola por espera, que se usa mucho en operaciones. La gente de despacho lo usa demasiado. Muchas veces no lo entiende, no entiende el modelo matemático, pero a veces no importa que no lo entiendan, importa que lo ejecuten. Es como cuando tú manejas un carro, ¿no? En realidad, cuando yo manejo mi carro, no entiendo cómo funciona el embrague, ¿no? Y nunca me he metido a investigar, pero me funciona y puedo avanzar. No necesitas conocer todos los detalles para poder ejecutar una buena decisión. En ese sentido, le estoy mostrando algo interesante. El Q por H, que es el porcentaje de cola por porcentaje de cola de los camiones por porcentaje de espera de las palas, tiene una relación bien interesante y estos datos son de minas, una mina en Canadá y una mina en Perú. Cuando tú graficas el porcentaje de cola por el porcentaje de espera versus el total movido, la producción, existe una relación interesante. Cuando el Q por H aumenta, el tonelaje disminuye. Cuando el Q por H disminuye, el tonelaje aumenta. Entonces, en la operación, normalmente en dispatch, los que usan modular tienen un factor ahí que llaman Q por H y tratan de mantenerlo lo más que se pueda bajo 1, lo más que se pueda bajo 1%. Ese es su objetivo. Ahora, no entienden por qué, pero hay una explicación, ¿no? Una explicación que cuando el porcentaje espera disminuye, el call aumenta, pero hasta cierto punto, esa disminución hace que el producto se maneje bajo 1. Entonces, te ayuda a entender que es como decir que el porcentaje espera lo estás reduciendo, pero con un costo, que es el costo de las colas. Y al hacer ese producto, lo que realmente estás diciendo es que estás reduciendo la espera de la pala. Ese link con la operación es relevante, porque finalmente en la operación se necesita decisiones rápidas para tomar decisiones. Los modelos matemáticos son para entender y definir estrategias, pero decisiones rápidas es un KPI que ayude a la operación. Entonces no se olviden, la cola y la espera es un factor relevante para operaciones y que puede ser un indicador para gestionar la gestión de la operación del dispatch. Pero no exijan un Q por H o una espera mucho menor cuando el diseño de la mina está mal. Ustedes tienen que no pueden ser juez y parte. Si su Q por H no mejora o su espera no se reduce, miren la mina. Miren, salgan a la mina, recorran la mina, miren las intersecciones, miren el frente de minado, miren la zona de descarga, si tiene stock dinámico, miren los botaderos, cómo están diseñados, si hay tractor, porque todos esos elementos están condicionando el match factor que ustedes buscan de un modelo de simulación. Finalmente, ¿qué temas podemos discutir? Disculpen un ratito. ¿Por qué debemos maximizar el valor de la compañía? ¿Maximizar ventas o minimizar costos? Ese es un gran dilema, ¿no? Pero va a depender de dónde nos encontremos. Normalmente el corto plazo y la gestión operacional busca reducir los costos porque la estrategia está dada. Cuando es largo plazo, planeamiento, están buscando maximizar las ventas. ¿Deberíamos incluir un KPI? Sí deberíamos incluir. Deberíamos modelarlo en un simulador, entender el Q y el HAN. ¿Dónde está la seguridad? En los simuladores que ustedes tengan, deben detectar gráficamente o poner indicadores en las intersecciones los lugares donde tienen mucho porcentaje de cola. Esos lugares que tienen más de 5% de cola, esos lugares son, si en la simulación tienen un porcentaje muy grande, imaginen lo que va a ocurrir en la realidad. Cuando ustedes tengan ese tipo de porcentajes muy altos, la recomendación de ustedes como ingenieros debe ser rediseñar esa parte de la mina. Poner controles de seguridad, poner alguna berma, poner alguna división, un semáforo, estar constantemente limpiando las vías en esa zona, porque ya desde tu planificación ya estás identificando que va a haber problemas durante la operación de la mina.
Y bueno, finalmente la simulación te va a permitir determinar la flota de camiones y un rango de soluciones que permiten la implementación real de un plan de producción. Normalmente, planeamiento tiene que decir un número a finanzas, cuántos camiones, porque finalmente se va a comprar camiones, pero como planificador debes tener un rango donde tú sabes que ese es el rango que va a ocurrir. Determinar zonas de alto tráfico es súper relevante para advertir en los riesgos operacionales. Analizar los resultados de producción con modelos matemáticos que representen nuestra operación. Es importante tener modelos matemáticos de simulación que permitan analizar todo ese comportamiento. Hay ocasiones que le ponen a una pala que está lejísimos de la chancadora, le ponen alta productividad, pero el dispatch no puede enviar lo suficiente número de camiones y ocurre que no cumples con la cuota. Entonces, eso ocurre porque se desconoce cómo interactúan los camiones con las palas, ¿no? Y qué productividad debes darle a las palas. Desarrollar un plan B consistente. Es importante tener un plan B. Un plan B para poder tener un plan más robusto. En planeamiento se habla mucho de la robustez del plan. Significa que si ocurriera un evento X, no tanto como el COVID, un evento X, ¿cuál es tu rango de maniobra? Es decir, ¿puedes cumplir igual el plan o realmente no tienes ni siquiera un día de maniobra? Cuanto más robusto es el plan, es mucho mejor, pero también tiene un costo, ¿no? Porque hay que preparar la mina para tener una robustez especial. Definir el camino a seguir para maximizar el valor de la compañía bajo el establecimiento de políticas de operación y gestión del cambio. Es importante medir para poder corregir y poder mejorar. Si no medimos, no podemos cambiar. Entonces es importante generar KPIs en la mina para que puedan controlarse, gestionarse desde planeamiento, operaciones que permitan el cumplimiento de los objetivos. Bueno, esa es todo mi presentación. Y si tienen alguna pregunta, encantado de poder conversar con ustedes. Le he hecho muy rápida. He tratado de no meterme en el tema tan técnico para conectar los conceptos con la operación de la vida, ¿no? De la mina real, ¿no? Bien, Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. En verdad fue bastante buena, ejemplificadora, dado que desde los modelos matemáticos tú lo llevas también a lo que es la experiencia que has tenido en cuanto a planificación en minería a cielo abierto. Como comenté en un principio, a las 52 personas que se encuentran actualmente conectadas, pueden dejar preguntas por el chat. Yo las puedo leer y hacérselas directamente a Jorge, o bien pueden levantar la mano y yo le doy micrófono para que puedan, digamos, realizarla directamente. Acá Miguel Díaz dice que él tiene una pregunta. Vamos a esperar a ver a que le escriba. Mientras tanto, como les comento, si en algún pasaje de la presentación de Jorge existe alguna consulta, es el momento. Estas instancias son para aprender, para realizar preguntas, para quizás equivocarse, pero esa es la instancia de esta presentación. A ver, Miguel quiere hacer la pregunta directamente. Le voy a activar el micrófono. Miguel Díaz. Aquí está. Miguel, ¿puedes aceptar abrir el micrófono? Ahora sí, ¿se escucha? Sí, Miguel, te escuchamos. Perfecto. Ya, bueno, primero que todo, muy buena presentación, Jorge. Eh, Quería hacerle una consulta. La primera es, estábamos referidos más que nada a lo que es el match con respecto a los tiempos, pero me llama la atención que no se consideran las distancias en sí
porque las minas pueden ser variables en cuanto a su tamaño. ¿Eso está incluido, Jorge, o no? Así, en realidad, el modelo que bueno, los modelos que ustedes construyan tienen que modelar a la distancia. Con la distancia tú tienes el tiempo de acarreo, ¿no? Y obviamente ese tiempo de acarreo va a depender de la ubicación de la pala a los diferentes destinos. Igual, es decir, en el modelo que construyan tiene que considerar la distancia, las velocidades de acarreo, los tiempos de carguillo, de descarga, el tiempo de spot, ¿no? El tiempo de cuadrado o colutamiento. Y pueden incluir una función de distribución, sería lo mejor en sus modelos. Sería estupendo que esa función de distribución esté basado en los datos reales de la operación. Sí, en realidad sí, sí incluye todos esos temas. Ya, ahora bien, esta fórmula que tienes tú, yo si la llevo a Python, ¿me la puede mejorar Python o no? Si lo simulas, en realidad lo que pasa es que en Python o en SymPy, ¿no? Si quieres simular ahí, tú puedes crear tu modelo y lo que tienes que, esa fórmula lo tienes que incluir en algún lugar donde el camión cuando esté regresando de su destino, el camión tiene que tomar una decisión. Y su decisión tiene que estar en qué pala. Uno es en cuál es la pala que podría tener más beneficios enviarla, ¿no? Una pala puede estar 1 kilómetro, a la otra 3 kilómetros, pero también tienes camiones en cola. Entonces la decisión que tome tiene que ser la más adecuada para que todo el sistema sea más productivo. Pero en adición tienes que incluir los objetivos del plan, ¿no? Porque puede ser que el objetivo del plan es mantener una productividad de una pala en cierto rango, porque planeamiento te lo ha definido así, porque en esa pala de repente, pasado 2 días vas a llegar al mineral. Entonces el objetivo, tú tienes que, dentro de Python, tener objetivos no solo de optimización de acarreo, sino también objetivos productivos. Y es lo mismo que hacen los despachadores en las minas. En las minas, los despachadores, cuando tienen un frente de alta ley, ellos tienen una forma de ponerle un factor a ciertas palas para obligarlo al sistema para que tenga mayor prioridad ciertas palas. Porque si ellos lo ponen como si todas las palas tuvieran prioridad 1, el sistema no va a enviar camiones a esa pala que ellos quieren que envíen camiones. Entonces, pero todo eso lo tienes que programar dentro del simulador para que el simulador en tiempo real de la simulación tome las decisiones. Ahora, lo puedes poner en una intersección o lo puedes poner a lo largo del espacio de la simulación, ¿no? Va a depender ya tu objetivo. Ya, gracias Jorge. Bien, gracias también por esa primera pregunta, Miguel. Vamos por una segunda pregunta de Marcio. Él dice: muy buenas tardes con todo, ingeniero Jorge. ¿Puede comentar sobre los parámetros y consideraciones que se deben tener para iniciar con la simulación de un sistema? Bueno, en principio, primero debemos modelar las palas. Por ejemplo, las palas, tienes que saber la función de distribución del tiempo de carguillo de la pala. Pero la pala normalmente no siempre carga un mismo tipo de camión, puede cargar varios tipos. En algunos es más productivo, hace mejor match con el camión, en otros no. Pero debes tener el tiempo de carguillo. El otro, para los camiones, debes tener modelado la velocidad, subiendo, bajando, en plano, cargado y lleno. La velocidad en el frente de minado, que normalmente es menor. El tiempo de descarga del camión, su tiempo de aculatamiento, tanto en la chancadora como en los botaderos. También debes modelar las demoras, la utilización y la disponibilidad de la flota de camiones y también de las palas, tenerlo modelado. Adicional, debes modelar el frente de minado, qué va a cargar la pala, ¿no? Mineral desmonte, o solo mineral, o solo desmonte, o probabilísticamente, o leer un modelo de bloques. Tiene que tener una forma de modelamiento en el frente de minado.
Luego, también debes modelar que los camiones tienen, se les acaba el combustible y tienen que ir al grifo. Y tienes que modelar un lugar para el grifo, ¿no? El tiempo de abastecimiento en el grifo, con el número de galones. Luego también los camiones se malogran, ¿no? Y cuando se malogran, se puede malograr en la vía o de repente tienes que enviarlo al taller. De repente tu modelo puede hacer que cuando el camión se esté por malograr, porque tienes que meter una función de distribución con probabilidades para que en qué momento se malogra, decirle, bueno, si se malogra, que lo lleven al taller. Tienes que tener un lugar donde el camión se va a ir al taller. También los refrigerios, digamos, debes tener una estructura de tiempos, ¿no? Mantenimientos programados, no programados, demoras programadas y demoras no programadas. Las demoras programadas normalmente es el refrigerio, voladura. Las no programadas tiene que ser una función de distribución, ¿no? Que esté basado en algo del pasado, que te diga, bueno, cada 30 horas tengo problema en el frente y me demoro 10 minutos en arreglarlo. No sé, cada 20 días no tengo 2 operadores porque la estadística lo dice, ¿no? Eso te va a permitir acercarte más a la producción real. Eso es para empezar, deberías modelar esos tiempos, tenerlo en un Excel ya ordenadito, para que luego ya empieces a modelarlo en algún software. Pero como comentaba, puedes modelarlo en Python, con SymPI, tienes que programar en Python, y saber un poco de programación paralela, pero es cuestión que se metan, y es importante que aprendan un lenguaje de programación, es relevante, pero también podrían hacerlo en la arena, o en GPSS, y los resultados no van a ser, digamos, van a ser buenos, pero van a ser más rápidos de repente, pero no vas a tener todo el control para construir modelos más complejos. Y eso principalmente. La chancadora, tienes que modelar la chancadora, saber cuál es el tiempo. Por ejemplo, normalmente una chancadora tiene un stock dinámico, porque si tú llegas con muchos camiones a la chancadora, lo que va a ocasionar es que las hagan cola y la mina se quede sin camiones. Entonces, normalmente las minas tienen un stock dinámico que cuando tú seteas al dispatch y le dices, si tienes 4 camiones en cola, please, el quinto lo envías al stock. Entonces ya tú lo puedes modelar también en tu modelo, que el quinto camión al stock, o si no modelas la velocidad de chancado, ¿no? Pero eso ya es un poco más complejo porque tendrías que modelar la cantidad que tienes, el nivel que tienes en el chancado para que venga otro camión y descargue, ¿no? Si el nivel está bajo, puedes crear. Si el nivel está alto, tiene que esperar. Entonces, esa parte de modelar. Modelar los botaderos también es importante, porque en la mina los botaderos a veces son estrechos, entonces haces cola en el botadero. Y eso es lo que pasa con planeamiento. A veces planifican lugares donde, bueno, como área está bacán, porque puedes descargar, pero los camiones tienen que hacer cola, porque tienen un acceso muy estrecho. Todas esas cosas tienes que modelarlo. De alguna u otra manera, si lo haces lo más simple posible, al inicio es mejor. Luego le puedes poner función de distribución, pero al inicio debes tener todos esos componentes a la mano para construirlo. Yo te recomendaría que si no sabes programar, y si quieres hacerlo rápido para entender los conceptos, es que lo hagas en Arena o en GPSS. Y luego ya te lances a hacer algún programa ya en algún simulador, como un lenguaje como Python. Bien, muchas gracias Jorge por esa respuesta. Hay otra pregunta por parte de Enrique Zamora que al parecer la quiere hacer de forma directa. Por ende también le voy a activar el micrófono. Creo que lo tiene abierto. Sí, sí, Enrique. correcto. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Muy agradecido, Jorge, por la presentación muy buena, muy interesante. Primera vez que estoy viendo este tema de simulación de sistema de acarreo en minería superficial. Y bueno, mi pregunta más que todo arraigada a una lámina presentada en la PPT, que básicamente donde se detallaba el tema del número de camiones, el tema del match factor y el costo de minado, cómo bajaba en un sistema complejo, es lo que mencionabas, donde se decía que el match factor para un costo de minado mínimo era a 0.80 de factor, si no me equivoco. Consulta. Y para un match factor de
de 1, el número de camiones incrementado, obviamente, pues, ¿no? Consulta, haciendo esta simulación, ¿esos 28 camiones te aseguran el cumplimiento de tu programa de producción mensual? O sea, ¿qué pasa? O sea, esta simulación ya incluye, o sea, ¿qué pasaría si, no sé, si o sea, los tiempos de demoras operativas suben? ¿Qué pasa si la disponibilidad mecánica del camión es menor al 85%, por ejemplo? ¿Ya incluye eso? No, mira, por ejemplo, si te respondo un poco, gracias por la pregunta, es muy interesante. Por ejemplo, este plan que es el de la derecha, en realidad la mina necesita 36 camiones. Ajá. Con los 36 va a cumplir el plan de producción, pero va a cumplir con un costo extra. Entonces, de hecho que va a cumplir, tú vas a programar 36 camiones, pero lo que tú deberías advertir es que hay un problema en algún lugar, porque tu match factor en realidad sí vas a llegar a 1, pero con un costo mayor. Y ese problema normalmente puede ser el diseño de la mina, las rutas de acarreo, puede ser los frentes de minado, o puede ser la ubicación de la pala en un lugar que tiene mucho mineral, desmonte, que cuando tienes una pala que tiene mucha integración de enviar muchos materiales, siempre baja su productividad, ¿no? Entonces, en este caso, este evento, por ejemplo, este es de una mina que ya no existe en el Perú, cuando yo lo simulé hace mucho tiempo, yo planifiqué 36 camiones, pero sabía que mi costo iba a ser un poquito alto, ¿no? Y lo que tuve que investigar ya como planificador era en qué parte de la mina tenía problemas. Y por ejemplo, en ese caso, para este caso particular, era que una de mis palas, ¿no? La pala más importante de mineral estaba muy lejos. Y si no estaba cerca la chancadora, entonces el optimizador no quería enviarle, como el optimizador, como el dispatch, también él optimiza costos, él no quería enviarle camiones a esa pala. Pero yo tenía que forzarlo al optimizador para que envíe camiones a esa pala, porque yo necesitaba que esa pala envíe mineral a la chancadora. Entonces hay ocasiones que la función objetivo no necesariamente es optimizar costo, es cumplir con la producción, porque la producción está enmarcada sobre un plan de largo plazo. Pero eso fue para este caso, pero si tú tuvieras un caso donde la pala está cerca de la chancadora, y tu match factor está así como este caso, tú deberías preguntarte en qué parte de tu mina tienes problemas operacionales, ¿no? En alguna intersección, en alguna rampa, la velocidad está muy lenta, o la zona de descarga está compleja, ¿no? A veces llegan muchos camiones a un solo frente de descarga, o de repente tienes muchos camiones llegando a la chancadora y tu chancadora está muy lenta, y tu stock está lleno. Todas esas cosas tienes que investigar para decir, mira, creo que el simulador hace lo mejor que puede y el dispatch seguramente va a hacer lo mismo, pero no voy a llegar pero con un costo alto, ¿no? Que es lo que no quiero. Y ese costo ocurre porque de repente hay muchos camiones en tal intersección y debemos hacer algo como operaciones, ¿no? Desviar la ruta, construir un acceso nuevo, algo que nos ayude a tomar una mejor decisión. Bien. No sé si responde tu pregunta o algo Sí, más. sí, está correcto. Está perfecto. Y hay una consulta adicional también. O sea, en caso yo tenga los 36 volquetes ahí ya invertidos, comprados, y producto de una optimización en tema de corto plazo, como estás mencionando, se da la factibilidad de poder bajar ese número de camiones, bueno, prácticamente 8 camiones hasta llegar a los 28 que estás ahí simulando. ¿Es factible eso? ¿Se da eso en la realidad o cómo se manejaría? ¿Cuál sería la opción, la recomendación en ese caso? Normalmente, cuando haces largo plazo y compras camiones, siempre te vas si te sale 30 camiones, normalmente no necesitas los 30 camiones, necesitas al menos 27. Esos 3 camiones tienen un colchón ahí que el planeamiento siempre se resguarda, porque ¿qué pasa si la disponibilidad falla o la utilización no es la esperada, ¿no? Pero si ocurriera este caso que tú puedes reducir, va a generar 2 problemas. Uno que es bueno porque desde el punto de vista operacional
vas a tener un menor costo, y eso es muy bueno para operaciones. Pero para planeamiento sí es un problema. Y sí, operaciones se va a ir con la estrella, porque la gerencia de operaciones normalmente es independiente, ¿no? Gerencia de operaciones optimizó y utiliza 28 camiones, pero planeamiento va a empezar a cuestionarse sus cálculos. Y eso es un tema que ellos tienen que mejorar. Otro caso podría ocurrir y eso ocurre en las operaciones, mira. Planeamiento a largo plazo calcula 36 camiones, pero tiene una distribución estratégica de cómo usar los botaderos. ¿Y qué ocurre en la operación? Operaciones dice, hay que usar el botadero de ruta corta. Entonces, como usan el botadero de ruta corta, sus costos operacionales son bajos. Pero normalmente operaciones, y bueno, yo también estoy en operaciones, cuando estamos en operaciones nuestro chip cambia, ¿no? Queremos optimizar los costos, pero no estamos viendo el futuro, ¿no? Que estamos consumiendo un recurso que a largo plazo de repente ha pensado para el año siguiente o para de aquí a 2 años. Y lo que estamos obligando es a comprar más camiones el siguiente año, porque no estamos consumiendo los recursos que había planificado a largo plazo para años posteriores. Y ese tema es bien difícil de controlar, porque operaciones siempre, y yo también me pongo en la camiseta de operaciones, siempre va a querer optimizar sus costos y te van a decir, el botadero que me has planificado está muy lejos, no tengo suficientes operadores, no tengo muchos camiones, siempre va a haber algo. Y están en su justa razón, porque ellos también quieren optimizar sus costos, ¿no? Es por eso que en ocasiones ocurre lo que tú mencionas, ¿no? Que de los 36 utilizaron 28. Pero ellos van a justificar porque de repente su utilización es baja, su disponibilidad no es la que esperaban. Y siempre operaciones va a querer tener un colchoncito, que es normal. Pero la idea siempre es, como tú mencionas, la idea es que si planificaron 36 y operaciones puede reducir, genial. Pero no sería tan bueno que ocurra al revés, ¿no? Que se planeen 36 y realmente se necesiten 42. Ahí sí tenemos un caso crítico, ¿no? Claro, claro, claro. Bien. Listo, Jorge, perfecto, muchas gracias. Gracias, Enrique, por tu pregunta. Muy claro lo que comenta Jorge. Gracias por esa respuesta. Tenemos una pregunta ahora de Fabricio Saúl García, que es bastante similar a la que hace anteriormente Marcio, que tiene que ver con, a la hora de generar un modelo robusto, qué variables se deben incluir dentro de la simulación. Quizá algunas que no se evidencian a priori y que en la experiencia se puedan levantar. Una de las variables más importantes es la velocidad de los camiones. Hay que tener mucho cuidado con la velocidad de los camiones, sobre todo en minas que tienen diferentes climas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, normalmente en la cordillera, 4 meses hay mucho sol y 8 meses hay lluvia. Y esos 8 meses de lluvia, las carreteras están completamente destrozadas, ¿no? Y los camiones ya no tienen la velocidad con que transportarían en época seca. Y eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque si tú no has hecho un estudio detallado de la velocidad por temporada, o si de repente tu mina tiene un material muy complejo y necesitas hacer lastrado de vías, así quiere decir que tienes que invertir en una motoniveladora para que esté trabajando constantemente en la mina, tú tienes que modelar que tu rampa no tiene 100% de disponibilidad. Probablemente en temporada de lluvia tengas solo el 80%. Y ese 20% tienes que poner una moto a trabajar, a limpiar la vía, a aplanarla para que los camiones puedan transitar, porque la lluvia genera barro y el barro hace que los camiones derrapen y el derrape puede generar accidentes. Entonces, ese trabajo significa que vas a poner una moto en la vía, entonces los camiones que están bajando tienen que parar, mientras que los camiones que están subiendo con carga tienen que pasar. Entonces ya tienes una cola ficticia en la rampa. Y ese tipo de consideraciones sí lo deben tener en cuenta dependiendo de cada mina, ¿no? Si sus condiciones operacionales, y ese es el concepto de la condición operacional,
es crítica en ciertas temporadas, hay que tomar precauciones en la velocidad y en el tipo de equipos de mantención de vías, porque eso sí puede originar que tu estimación no sea la más adecuada. Bien, gracias Jorge. Vamos a ir por las dos últimas preguntas. Primero Elmer, que tiene una pregunta escrita, y luego vamos con Miguel, que va a hacer una pregunta por micrófono. Bueno, Elmer hace una pregunta un tanto relacionada con lo que es la optimización. Él dice, muy buenas tardes, ¿se puede integrar en un único modelo de optimización matemáticamente las palas, equipos de transporte y equipos de perforación? Si es que es posible integrar estos tres. Normalmente los modelos de simulación que yo he podido ver, es una falencia que tienen normalmente los simuladores, e incluso los simuladores que ya vienen preparados para la minería, que ustedes pueden verificar, no tienen la perforación. Y eso sí es un tema, ¿no? Porque la perforación dentro del banco origina que tus camiones recorran rutas no rectas, sino tengan que ir por caminos curvos, porque normalmente perforación, el área de voladura está buscando ganar espacio para meter su perforadora, ¿no? Adentro de un banco de minería es una guerra, ¿no? En buen sentido de la palabra, es decir, operaciones tiene el espacio para sus palas, servicios auxiliares está buscando colocar en buen lugar sus tuberías o el cable de las palas, y voladura también está buscando generar más área de perforación, porque voladura tiene que tener siempre un backup de al menos 2 semanas de perforación normalmente, ¿no? Si no tiene eso, es un KPI negativo para ellos, y quedarse sin frente minado sería crítico. Entonces, dentro del banco, constantemente es dinámico, ¿no? Cada espacio que gana la pala, si la pala avanza 100 metros, la perforación viene por detrás. Entonces, hay un sistema bien simpático ahí, ¿no? Que se podría integrar en un simulador. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando se hace planeamiento a largo plazo o mediano plazo, muy pocas empresas, o creo casi ninguna, usa la perforación como un criterio, ¿no? Lo usan, pero como un factor, es decir, asumen unos metros, unas hectáreas para poner el número de palas en un banco, ¿no? Cuando tienen un banco, por ejemplo, con 3 kilómetros de largo, con 200 metros de ancho, calculan sus hectáreas en función de la experiencia y dicen, acá pueden entrar 3 palas, o pueden entrar 4 palas. Pero cuando empiezan a minar, se dan cuenta que en la vida real, en realidad hay 3.5 palas. ¿Qué quiere decir? Que debido a la perforación, una de las palas no puede estar 100%. Una de las palas está normalmente con falta de material. Entonces eso quiere decir que en la simulación, una de tus palas no va a tener la productividad que tú le estás poniendo, ¿no? Tú tendrías que castigarla. Pero sí es factible y sería excelente, Elmer, que puedas desarrollar un sistema que incluya la perforación, porque es una variable importantísima, sobre todo en minas de cobre. En minas de oro creo que no tanto, porque normalmente en minas de oro se usa cargadores frontales. Los cargadores frontales los puedes mover donde tú quieras, pero las palas eléctricas no es un estándar de la industria estar moviéndolo como una bicicleta, ¿no? Sería muy costoso y también mucho riesgo estar moviendo una pala eléctrica. Muchas gracias, Jorge, por esa respuesta. Y Miguel va a hacer la última pregunta. Miguel, tienes el micrófono abierto. Ya, Jorge, una consulta. Con respecto a lo que calcula Vulcan en cuanto a los tiempos y la planificación en sí, cuando sacamos ya los tiempos de ciclo y podemos determinar ya cuántos camiones vamos a ocupar, en el fondo el modelo que tú presentas tiene relación en sí con Vulcan, pero es como que yo estoy como planificador, presento un modelo y una cantidad de camiones que voy a necesitar, y el modelo Match en el fondo es como que me lo tira o me lo saca en el fondo del camino, porque es prácticamente lo real que voy a estar ocupando.
Entonces como que en el fondo estoy planificando con Vulkan y en el fondo no hacer lo que realmente planifiqué. Sí, el tema de actualmente el Vulkan o cualquier software que use rutas y eh, te va a calcular, depende de los números que tú le pongas, ¿no? Si tú le pones velocidades conservadoras o tiempos conservadores dentro de tu función de distribución, te va a calcular la cota superior, ¿no? Si, por ejemplo, te va a calcular 42 camiones y con eso te vas a asegurar como largo plazo o como corto plazo, ¿no? Te vas a asegurar que realmente, como le estás poniendo la cota superior, en la operación van a usar menos, ¿no? Y eso es lo que normalmente se hace en largo plazo, ¿no? Se trata de cubrir con la cota superior, pero en realidad eso no es lo que va a pasar, ¿no? En la mina. Y, y a veces por cubrirse tanto en proyectos marginales, se te puede disparar el número de camiones, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, si tu velocidad es 13 kilómetros por hora, subiendo cargado, y tú dices, oye, en realidad no sé si es 13, ¿no? Porque la función de distribución llega a 15. Entonces, por ejemplo, me pongo 11 para que sea más lento, de repente en tu cálculo te subes 30 camiones. Y con 30 camiones, de repente el capital, la inversión de capital es muy alta. La idea es que el modelo de simulación te ayude a tener una mayor certeza en la estimación de tus camiones para que no sobreestimes. Y también, por un lado, no sobreestimes y castigues al proyecto como CAPEX y OPEX incluso, pero por otro lado, tampoco le dejes a operaciones sin ningún margen de acción, ¿no? Entonces, si por ejemplo el Vulkan te calculó 36, ¿no? El simulador te va a calcular 32, porque está optimizando. Y si tú le pones la cota superior, te vas a calcular 42. La pregunta es, ¿cuál pondrías tú, no? Y lo normal es que tú pongas no la cota superior, sino una cota que a ti te asegure un porcentaje de confiabilidad, ¿no? Y ahí hablamos de la confiabilidad de la estimación de tu flota, que con esos 34 que está sobre la simulación, tú te asegures que ese es el número, que cualquier desviación que ocurra en la optimización o en la disponibilidad, siempre vas a estar cubierto de alguna manera, pero no sobrecubierto. A eso es lo que vamos, ¿no? No hay que sobrecubrirse porque muchas veces, muchos proyectos que necesitan, cuando te pones demasiados colchones o respaldos, el nivel de CAPEX y OPEX es tan grande que finalmente ese proyecto no va, ¿no? O tienes que reportar que es malo o es marginal, cuando en realidad no es tanto así, ¿no? Un poco a eso es la simulación, que sea una herramienta que acompañe a los cálculos determinísticos para fundamentar cuál es tu decisión, ¿no? Tu decisión como planeador, cuál es tu recomendación, ¿no? Tú digas, mi recomendación es 32, pero en la vida real, según las simulaciones, vamos a llegar entre 28 y 32, va a estar en ese rango, y mi riesgo operacional de todos mis componentes es positivo, no tengo riesgos operacionales, mis costos son los mínimos según los modelos, entonces tu fundamento de tu cálculo de camiones es mucho más robusto y es difícil que te cuestionen, ¿no? Es muy difícil que te cuestionen cuando lo presentas de esa manera. Claro, el sistema lo que es fundamental la respuesta, porque esto realmente uno tiene que casarse con un número y un número bastante importante, sobre todo un valor de un camión. Eh, Sí. Esto, realmente la simulación en sí, más que nada lleva a acompañar el valor de lo que tenemos. Bueno, en el fondo lo que tú tienes acá, el tema de los camiones, ya sea 28 o 36, por lo que yo puedo interpretar, es prácticamente tomar un benchmarking de lo que tú tomaste, los datos de las minas, más que nada. Pudiste llegar a un valor de 28 camiones de vez de considerar una meseta de 36. Sí, claro, es decir, hay decisiones así que el plan te recomendaba 36 y eso es lo que se ejecutó, pero en el interior del planeador era que en realidad esos 36 van a operar, pero el costo va a ser muy alto, ¿no? Otro de los temas importantes también es que, por ejemplo, en estudios de prefactibilidad o factibilidad de las minas,
Normalmente se le exige a las empresas hacer una simulación de ciertos lugares de la mina. Por ejemplo, ¿qué tipo de simulaciones son súper relevantes? Es la simulación si la chancadora tiene muchas zonas de descarga, muchos pockets, y tienes un periodo con mucha producción. Lo que busca la simulación es validar si esos camiones que calcularon de forma determinística realmente van a poder entrar en esa geometría tan pequeña. Y eso también es una de las herramientas para fundamentar los números. Sirve para el corto plazo, para el largo plazo y también para estudios de factibilidad o donde se quiera evaluar alguna infraestructura mayor que pueda tener un impacto muy fuerte en la producción de la mina. Bien, Gracias, Jorge. gracias No, Miguel gracias a también ustedes. por tus preguntas. No sé si hay, Miguel, ¿tienes alguna pregunta más? No, todo claro. Gracias, Jorge. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Muchas gracias por su tiempo, por las preguntas que han hecho, por estar pendiente de la presentación. Muchas gracias también a Jorge, obviamente, por la dedicación puesta en estos temas, en su tiempo y en su disposición para participar. Como Nube Minera estamos muy agradecidos de Jorge. Ya vamos a tener nuevas instancias de webinar. Todas las semanas estamos realizando una conferencia técnica. Por ende, ya vamos a indicarles a través de la página web cómo registrarse a estas nuevas presentaciones. Sin más que agregar, ya me despido y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Nos vemos, gracias.